La época de oro del cine mexicano cerró un capítulo sombrío en 1999, cuando varias de sus leyendas fallecieron en situaciones que aún generan controversia. El glamour de sus carreras contrasta con los enigmas y tragedias que marcaron sus últimos días. Esther Fernández, pionera de la época de oro del cine mexicano, falleció el 21 de octubre de 1999, a los 84 años en la casa del actor, donde pasó sus últimos meses debido a problemas de circulación. Retirada de la industria cinematográfica desde hacía décadas, enfrentó una etapa final marcada por la soledad y el olvido, a pesar de haber sido una de las actrices más importantes de su época. Su deceso, lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron su carrera, cerró el capítulo de una estrella que brilló intensamente en el cine mexicano. Durante su carrera, Fernández alcanzó fama internacional con Allá en el Rancho Grande, 1936, considerada la primera película de la época de oro. Fue de las primeras en entrar al Star System mexicano y protagonizó cerca de 40 filmes, como Santa, La Adelita y Doña Perfecta. Su incursión en Hollywood con 2 Years Before the Mast, 1946, fue breve, ya que prefirió regresar a México. Sin embargo, su trayectoria se truncó a los 37 años tras ser diagnosticada con hepatitis, enfermedad que la obligó a alejarse del cine. Tras su retiro, Esther se dedicó a la pintura, su pasatiempo convertido en profesión. Aunque ocasionalmente participó en producciones menores, no logró recuperar el impacto de sus años dorados. Su vida personal incluyó momentos anecdóticos, como su breve compromiso fallido con Pedro Armendáriz. A pesar de su retiro temprano y las dificultades que enfrentó, su legado en el cine mexicano permanece como un recordatorio de su impacto en la industria y la cultura de su país. Malena Doria falleció el 19 de abril de 1999, en la Ciudad de México, a causa de un infarto agudo de miocardio, siguiendo el trágico destino de su madre, Ada Carrasco, quien también falleció por la misma causa. Su muerte conmocionó al mundo del espectáculo mexicano, dejando un vacío en la televisión y el cine, donde había construido una destacada carrera. Su hija, Magda Rodríguez, falleció años después, en 2020, por complicaciones de salud, cerrando un capítulo de pérdidas en la familia. En su vida personal, Malena se casó con el actor Jorge del Campo, con quien tuvo 3 hijos, Jorge, Magda y Andrea Rodríguez. Magda y Andrea se destacaron como productoras de programas televisivos exitosos como Con Sello de Mujer y Enamorándonos. Malena inició su carrera artística en 1957 con la película Pobres Millonarios y construyó un legado en cine y televisión, participando en películas icónicas como Las Poquianchis y Canoa, y en telenovelas como El Maleficio e Imperio de Cristal. Su versatilidad y talento dejaron huella en más de 30 telenovelas y numerosas películas, consolidándola como una figura clave en el entretenimiento mexicano. El asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999 frente al restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, sigue siendo un caso sin resolver tras 25 años. El ataque dejó al conductor sin vida y a Jorge Gil herido, mientras otra persona cercana también perdió la vida. La conmoción pública se acrecentó por las controversias que rodearon a Stanley, como sus presuntos vínculos con círculos delictivos y su consumo de sustancias, además de señalar a Mario Besares, Paola Durante, Jorge García Escandón y El Cholo como posibles responsables. Estos pasaron más de un año en prisión preventiva, pero fueron liberados por falta de pruebas, dejando el caso en la incertidumbre. El día del incidente, Paco Stanley había conducido su programa una tras otra junto a Besares y otros colaboradores. Más tarde, acudió al restaurante habitual, donde después de comer con Besares y Gil, fue atacado al salir del lugar. Aunque las investigaciones señalaron posibles vínculos con figuras del crimen organizado como Amado Carrillo Fuentes, las pruebas no lograron conectar de manera concluyente a los implicados con el hecho. Las teorías sobre motivos personales, ajustes de cuentas y una llamada misteriosa que Besares habría recibido en el restaurante incrementaron las especulaciones. A pesar de recuperar su libertad, Mario Besares y Paola Durante cargaron con el señalamiento público durante décadas. Besares, acusado de deslealtad,
intentó reivindicar su imagen al participar en programas como La Casa de los Famosos México 2024, mientras Paola Durante enfrentó dificultades para retomar su carrera televisiva. La falta de pruebas y el manto de incertidumbre han mantenido el caso vivo en la memoria colectiva, reflejando las dudas y teorías que aún persiguen a los principales señalados y a las autoridades que nunca lograron esclarecer el hecho. Yolanda Vargas Dulce falleció el 8 de agosto de 1999 en su hogar en la colonia Pedregal de San Ángel, Ciudad de México, a los 73 años, debido a una embolia pulmonar. Su partida marcó el fin de una era en la literatura popular mexicana, dejando un legado que sigue vigente en la cultura nacional. Fue despedida con gran reconocimiento, siendo considerada una de las figuras más influyentes de las historietas y telenovelas en México. En su vida personal, estuvo casada con Guillermo de la Parra, con quien tuvo 5 hijos, incluyendo a Mane de la Parra y Alondra de la Parra, destacados músicos. Vargas Dulce es conocida como la reina de las historietas, gracias a creaciones como Memín Pinguín, Rubí y Yesenia. Además, fundó Grupo Editorial Vid junto a su esposo, y su obra trascendió al cine, la radio y la televisión, vendiendo millones de copias y ganando reconocimiento internacional. Su estilo único y su capacidad para conectar con el público la consolidaron como una pionera de la narrativa gráfica y televisiva en México. Eleazar García, conocido como Chelelo, falleció el 24 de agosto de 1999 a los 74 años debido a complicaciones de salud, tras una cirugía para tratar un grave hematoma cerebral. Este último incidente fue precedido por una embolia sufrida en 1996 que dejó paralizado el lado derecho de su cuerpo. Aunque recuperó parcialmente la movilidad, una caída en su rancho agravó su estado al causarle el hematoma. Durante la operación de alto riesgo, Chelelo perdió la vida en el quirófano, dejando a su familia sin la oportunidad de despedirse. Sus restos fueron sepultados en su rancho en Tamaulipas, pero en 2019 la cripta fue profanada por delincuentes, marcando un trágico episodio final para su legado. Chelelo dejó una marca imborrable en el cine y la música mexicana, participando en más de 200 películas a lo largo de casi 30 años. Fue reconocido por sus interpretaciones en cintas como El Tesoro de Pancho Villa, La Valentina y El Jinete Solitario, destacando en roles cómicos y rancheros que conectaban con el público. Además, grabó más de 10 discos mezclando corridos norteños con humor. Aunque su carrera comenzó en el Circo Imperial, su verdadero despegue llegó tras firmar con Falcón, priorizando la libertad artística sobre el beneficio económico. Su carisma y versatilidad lo convirtieron en un favorito del público, dejando un legado que aún resuena en la cultura popular mexicana. Alfredo Gil, conocido como El Güero, falleció el 10 de diciembre de 1999 en la Ciudad de México a los 84 años, debido a complicaciones de hidropesía y enfisema pulmonar. En sus últimos días, enfrentó un estado de salud crítico, agravado por años de adicciones que minaron su cuerpo. Pasó sus últimas horas en casa, acompañado de sus seres queridos, quienes organizaron un funeral discreto en la funeraria Sullivan, cumpliendo su deseo de evitar grandes ceremonias. Finalmente, sus restos fueron cremados y depositados en el Panteón Español, marcando el final de una era dorada en la música latina. Su vida estuvo marcada tanto por el éxito como por la controversia. Las adicciones al alcohol y sustancias ilícitas impactaron no solo su salud, sino también su reputación y la de los Panchos, el icónico trío que cofundó junto a Chucho Navarro y Hernando Avilés en 1944. Episodios como su arresto por portar un arma ilegal y su implicación en un incidente violento que resultó en la muerte de un aparcacoches dejaron huella en su carrera. Aunque finalmente no fue acusado de homicidio, el escándalo manchó su imagen pública. A pesar de estas dificultades, Gil continuó componiendo y trabajando con el trío hasta mediados de los años 80, antes de retirarse oficialmente debido a problemas de salud. Nacido como Farid Bojalil Gil el 5 de agosto de 1915 en Puebla, su talento musical lo llevó a desarrollar el famoso requinto, un instrumento que definió el sonido único de los Panchos. Con éxitos como Rayito de Luna y Sin Ti, alcanzaron fama internacional.
consolidándose como un símbolo cultural mexicano. Sin embargo, su vida personal fue turbulenta, marcada por su temperamento y sus conflictos con otros integrantes del trío. A pesar de todo, su legado perdura como uno de los pilares del bolero romántico, y su influencia sigue viva en la música latina contemporánea. Juan Gallardo, cuyo nombre real era Raimundo Serafín Arroyo Batzabet, falleció el 24 de septiembre de 1999 en la Ciudad de México a los 59 años, a causa de cáncer de garganta. Su muerte marcó el final de una destacada carrera en el cine, la televisión y la música mexicana. Aunque luchó contra la enfermedad, su condición se agravó, llevándolo a abandonar la industria en la última etapa de su vida. Su pérdida dejó un vacío en el medio artístico, especialmente en el género de acción y melodrama en el que destacó. Gallardo inició su carrera como cantante, trabajando en restaurantes y bares antes de regresar a México para estudiar actuación con Seki Sano y Andrés Soler. Debutó en cine en Cucurrucucú Paloma, 1964, junto a Lola Beltrán, y desarrolló una prolífica carrera en más de 100 producciones, incluyendo clásicos como Las momias de Guanajuato y El tigre de Santa Julia. También destacó como director en El ahorcado, 1983. A partir de 1990, se concentró en la industria del videohome, donde consolidó su reputación en el cine de acción. Su versatilidad y robusta presencia lo llevaron a compartir créditos con figuras como Mauricio Garcés, Irma Serrano y Mario Almada, dejando un legado significativo en el cine mexicano. Ana Luisa Treguarta Durán, conocida como Ana de Sade, falleció el 26 de septiembre de 1999 en la Ciudad de México a los 47 años, debido a una neumonía hipostática. Esta condición, común en personas inmovilizadas o con problemas de movilidad prolongados, se caracteriza por la acumulación de líquido en los pulmones debido a la falta de actividad física, lo que favorece el desarrollo de infecciones pulmonares graves. Su muerte sugiere un posible deterioro de salud en sus últimos años, probablemente exacerbado por un estilo de vida alejado de la atención médica constante y del medio artístico. En sus años de actividad, Ana de Sade fue una actriz destacada del cine mexicano, participando en proyectos como La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky y ¿No oyes ladrar los perros?, de François Reichenbach, basados en obras literarias icónicas. Posteriormente, exploró géneros diversos, desde dramas de alto impacto como Celestina, hasta comedias eróticas populares en los años 80. Su versatilidad le permitió trabajar tanto en producciones internacionales como en cine comercial mexicano. Sin embargo, tras su última participación en 1989, en Mi compadre Capulina, se alejó del ámbito artístico, llevando una vida más discreta que culminó en circunstancias personales que podrían haber contribuido a su trágico final. Rosa Furman Epstein falleció el 29 de octubre de 1999 en su domicilio en la Ciudad de México, a los 69 años, debido a un paro cardíaco. Paramédicos de Hatzala, México, acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación durante 30 minutos, pero no lograron salvarla, declarando su fallecimiento poco después. Nacida el 25 de octubre de 1930 en la Ciudad de México, Rosa Furman creció en Pachuca, Hidalgo, y estudió arte dramático en la UNAM. Destacó en el teatro con obras como El tiempo es un sueño y Anunciación de María. En el cine, es recordada por su papel en Pedro Páramo, 1967, y por su actuación estelar en la película francesa Le Rapaz, 1968. Colaboró con figuras icónicas como Cantinflas en Un Quijote sin mancha y Shirley MacLaine en Two Mules for Sister Sarah. En televisión, dejó huella con personajes memorables como La Seca en La Presidenta Municipal, 1975. Su última gran actuación fue en Profundo Carmesí, 1996, que le valió una nominación al Ariel. Rosa Furman se consolidó como una de las actrices más versátiles de su generación, destacando en producciones tanto nacionales como internacionales. Horacio Gómez Bolaños falleció el 21 de noviembre de 1999 a los 69 años, debido a un infarto agudo de miocardio. A pesar de haber sentido un dolor persistente en el brazo izquierdo días antes, lo desestimó, creyendo que era una molestia pasajera.
Este síntoma, una señal común de problemas cardíacos graves, fue ignorado, lo que resultó en un desenlace fatal. Su muerte repentina dejó impactados a familiares, amigos y colegas, quienes reconocieron su invaluable aporte a las producciones de Chespirito. Fue cremado y sus cenizas descansan en la parroquia Madre de Dios, en Naucalpan de Juárez. Aunque su hermano, Roberto Gómez Bolaños, alcanzó fama mundial como Chespirito, Horacio desempeñó un papel crucial detrás de cámaras. Fue productor, guionista y encargado de las finanzas y logísticas de los programas, además de interpretar a Godínez en El Chavo del Ocho. Su habilidad administrativa permitió la expansión internacional de las producciones, organizando giras en países como España, Argentina y Venezuela. A pesar de su discreción y alejamiento de los reflectores, su influencia fue fundamental en el éxito de las producciones, especialmente en la gestión del merchandising y los contratos. Su legado permanece en los corazones de quienes disfrutaron de las icónicas creaciones de Chespirito. Fernando Fernández, conocido como el Crooner de México, falleció el 24 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México a los 83 años, debido a complicaciones de una afección diabética que derivó en un ataque cardíaco. Fue ingresado de emergencia al hospital el día previo a su muerte. Sus restos fueron cremados en el Panteón Español, cerrando una vida llena de éxitos musicales y cinematográficos que dejaron una huella imborrable en la cultura mexicana. Durante las décadas de 1930 y 1940, Fernando alcanzó gran fama como cantante de boleros en la XCW y la industria discográfica, con temas emblemáticos como Traicionera, Aventurera y Quinto Patio. En el cine, destacó en clásicos como Enamorada, Río Escondido y Callejera, alternando con grandes figuras como Dolores del Río y Marga López. Además, incursionó como director de telenovelas y películas, dejando su sello creativo en producciones como El Fistol del Diablo. Su última aparición en cine fue en El Sinaloense, en 1985, mientras que en la música grabó más de 600 canciones. Nacido el 9 de noviembre de 1916 en Monterrey, Nuevo León, fue primo del director Emilio Indio Fernández y esposo de la cantante Lupita Palomera. Su carrera comenzó en la radio, marcando una nueva etapa en la música mexicana con su estilo suave y melodioso. A lo largo de su vida, combinó el éxito en la radio, cine y televisión, dejando un legado que permanece vigente en la memoria cultural de México y América Latina. Antonio Raxel falleció el 25 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México a los 77 años, a causa de una acidosis respiratoria. Esta condición ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar suficiente dióxido de carbono del cuerpo, lo que provoca una acumulación de ácido en la sangre. La acidosis respiratoria suele ser consecuencia de enfermedades pulmonares crónicas como la EPOC o infecciones graves que afectan la capacidad respiratoria. En el caso de Raxel, su avanzada edad y posibles problemas respiratorios previos pudieron haber contribuido al deterioro que llevó a esta afección, limitando su capacidad para oxigenarse adecuadamente. Raxel tuvo una prolífica trayectoria como actor y actor de doblaje, participando en más de 250 películas y destacándose en el teatro y la televisión. Fue reconocido por su versatilidad en roles tanto dramáticos como cómicos, y su distintiva voz lo convirtió en un narrador icónico en series y películas, como Mazinger Z, Voltron y Robotech. En el cine, trabajó junto a grandes figuras del cine mexicano, mientras que en el doblaje prestó su voz a personajes memorables, incluyendo el almirante Piet en Star Wars, El Imperio contraataca. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por trabajos en producciones de menor escala, su legado artístico sigue vigente en las generaciones que crecieron escuchando su voz o disfrutando de sus actuaciones. Tito Guízar falleció el 24 de diciembre de 1999 en San Antonio, Texas, a los 91 años, debido a complicaciones relacionadas con su avanzada edad, siendo la causa específica una acidosis respiratoria. Posteriormente, su cuerpo fue repatriado a México y sepultado en la parcela de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su fallecimiento marcó el fin de una vida llena de contribuciones al cine, la música y la televisión mexicana. Reconocido como uno de los pioneros de la época de oro del cine mexicano,
Tito Guízar alcanzó la fama internacional con Allá en el Rancho Grande, 1936, la primera película mexicana en ser reconocida fuera del país. A lo largo de su carrera trabajó en Hollywood, con estrellas como Dorothy Lamour y Ray Milland, y condujo uno de los primeros programas bilingües en la CBS. Más tarde, encantó a nuevas generaciones con participaciones en telenovelas como Marimar y La Usurpadora. Cantante lírico y actor versátil, Tito dejó un legado cultural imborrable, siendo un embajador de la música ranchera y el cine mexicano en el mundo. Kitty de Hoyos, reconocida como la Marilyn Monroe mexicana y símbolo sexual de la época de oro del cine mexicano, falleció el 28 de diciembre de 1999 a los 63 años, tras 4 años de lucha contra el cáncer de colon. En sus últimos meses, la actriz enfrentó una difícil batalla que la dejó debilitada, pero nunca perdió su espíritu combativo. Su esposo, Juan Francisco Torres Landa, le rindió un último tributo con una serenata de amor eterno durante su funeral, donde amigos y familiares la despidieron con una lluvia de rosas blancas. Este homenaje fue un reflejo del amor y admiración que inspiró a lo largo de su vida y carrera. Kitty construyó una trayectoria que abarcó más de 30 películas, telenovelas y teatro, destacándose en producciones como Los Cuervos están de luto, que le valió una Diosa de Plata, y en colaboraciones con figuras como Silvia Pinal y Cantinflas. Desde su debut en Qué bravas son las costeñas y su controversial desnudo en Esposas infieles, se consolidó como una de las actrices más audaces y queridas de su generación. Incluso tras su diagnóstico, continuó trabajando en proyectos como la telenovela Salud, Dinero y Amor, 1997, y en 1999 recibió un homenaje por sus 45 años de carrera en la Cineteca Nacional, donde expresó su deseo de llegar al año 2000. María Cristina Guadalupe Vega Hoyos nació en 1936 y desde joven destacó por su belleza y talento. Estudió actuación en la Academia de Andrés Soler y rápidamente se convirtió en una figura icónica al interpretar a mujeres fatales en la pantalla grande. Su vida personal estuvo marcada por el apoyo de su esposo y sus hijas, quienes la acompañaron hasta sus últimos días, siendo recordada como una mujer valiente, talentosa y pionera en su tiempo.